Hay enfermedades que se transmiten por virus, otras por bacterias, pero ¿y si existieran fenómenos capaces de propagarse únicamente a través del miedo, la sugestión o las emociones? Hoy conoceremos algunos de los casos más extraños jamás documentados, sucesos que dejaron desconcertados a médicos, historiadores y científicos. Aquí comienza Cherry Dreams Mystery. ¿Qué es la histeria colectiva? La histeria colectiva, conocida actualmente como enfermedad psicógena masiva, ocurre cuando un grupo de personas comienza a experimentar síntomas físicos o comportamientos similares sin que exista una enfermedad que los explique. Dolor, mareos, desmayos, convulsiones, ataques de risa o incluso bailar sin poder detenerse. Lo más inquietante es que quienes lo sufren no están fingiendo. Los síntomas son completamente reales. Durante siglos estos sucesos fueron atribuidos a demonios, maldiciones o castigos divinos. Hoy la ciencia ofrece algunas respuestas, pero todavía quedan preguntas sin resolver. Aquí tenemos uno de los casos más impactantes, la epidemia del baile del año 1518. Nos trasladamos al verano de 1518. La ciudad de Estrasburgo, en la actual Francia, sufría hambre, enfermedades y una enorme tensión social. Una mañana, una mujer llamada Frau Troffet salió de su casa y comenzó a bailar en plena calle. No había músicos, no había fiesta. No sonreía, simplemente bailaba, durante horas. Después durante un día entero. Los vecinos pensaban que acabaría desplomándose por el agotamiento, pero al día siguiente seguía moviéndose. Y al día siguiente también, y al siguiente también. Y lo más extraño ocurrió pocos días después. Otras personas comenzaron a hacer exactamente lo mismo que hacía ella. 10, 30, 50, más de 400 personas acabaron bailando sin descanso. Algunas gritaban mientras sus cuerpos seguían moviéndose. Otras lloraban. Muchas terminaban con los pies ensangrentados. Los registros de la época afirman que algunos murieron por agotamiento extremo, infartos o derrames cerebrales. Las autoridades tomaron una decisión que hoy parece increíble. Creyeron que la única forma de curarlos era dejarlos bailar. Construyeron escenarios, contrataron a músicos y organizaron espectáculos para que continuaran. Lejos de solucionarlo, el fenómeno aumentó. Semanas después, la epidemia desapareció tan misteriosamente como había comenzado. 5 siglos más tarde, seguimos sin conocer una explicación definitiva. La verdad es que es raro, pero está documentado. O sea que vamos a darle esa fe, esa veracidad a lo que pusieron en la época. Pero qué extraño caso, Por otro lado tenemos la epidemia de la risa de Tanganica en el año 1962. Si el caso anterior te parecía imposible, espérate que vas a escuchar este y vas a decir, no puede ser. En enero de 1962, en un internado femenino de Tanganica, hoy Tanzania, 3 alumnas comenzaron a reír. Al principio parecía una simple broma, pero no podían parar. Su risa continuó durante horas. Después se unieron otras compañeras. En pocos días, decenas de estudiantes sufrían ataques incontrolables de risa. Algunas reían durante varios minutos, otras durante horas, y algunas permanecían así durante varios días. Pero la risa no era divertida. Venía acompañada de ansiedad, de llanto, de dolores, de dificultad para respirar y un agotamiento extremo. El colegio tuvo que cerrar. Sin embargo, el fenómeno ya se había extendido. Las alumnas regresaron a sus pueblos y la epidemia pues viajó con ellas. Otros colegios comenzaron a registrar exactamente los mismos síntomas. Más de 1000 personas acabaron afectadas. Los médicos buscaron virus, bacterias e intoxicaciones. No encontraron absolutamente nada. Meses después, igual que había comenzado, la risa desapareció por completo. Por otro lado tenemos los desmayos colectivos. En distintos países del mundo siguen ocurriendo fenómenos muy similares. Escuelas donde decenas de alumnos caen al suelo casi al mismo tiempo. Fábricas en las que varios trabajadores sienten mareos sin que exista ningún gas tóxico. Hospitales donde pacientes presentan los mismos síntomas sin causa médica aparente. Uno de los casos más conocidos ocurrió en una escuela. Una estudiante comenzó a sentirse mal. Pocos minutos después, otras alumnas aseguraban experimentar exactamente lo mismo. Dolor de cabeza, mareos, náuseas, pérdida de fuerza. En menos de una hora,
había decenas de afectadas. Los servicios sanitarios revisaron el edificio. No encontraron sustancias tóxicas. No existía fuga de gas. No había contaminación. Todo parecía completamente normal. Y sin embargo, los síntomas eran reales. La ciencia cree que en situaciones de estrés intenso, el cerebro puede desencadenar respuestas físicas que terminan propagándose por imitación inconsciente entre personas muy unidas. Pero sigue siendo un fenómeno tan sorprendente que cada vez que ocurre vuelve a generar titulares en todo el mundo. Hasta ahora hemos visto personas incapaces de dejar de bailar, otras que no podían dejar de reír, y grupos enteros que caían desmayados sin explicación aparente. Pero lo que viene a continuación resulta todavía más inquietante, porque existen lugares donde cientos de personas aseguraron estar atacadas por espíritus invisibles. Ataques atribuidos a espíritus o maldiciones. Durante siglos, cuando la ciencia no podía explicar determinados comportamientos, las respuestas se buscaban en lo sobrenatural. Uno de los casos más llamativos ocurrió en distintas escuelas de Malasia, donde decenas de estudiantes comenzaron a gritar de manera desesperada. Aseguraban ver figuras oscuras. Algunas decían sentir que algo las sujetaba por el cuello. Otras hablaban con voces diferentes o afirmaban estar poseídas por entidades invisibles. El pánico se propagó con enorme rapidez. En cuestión de horas, varias alumnas presentaban exactamente los mismos síntomas. Los profesores fueron incapaces de controlar la situación. Las clases se suspendieron. Las familias acudieron aterrorizadas. Mientras, algunos médicos hablaban de un episodio de histeria colectiva. Muchos vecinos estaban convencidos de que los edificios habían sido malditos o que algún espíritu habitaba en ellos. En algunos casos y en algunos centros llegaron incluso a llamar a líderes religiosos para realizar rituales de purificación. Lo más sorprendente fue que tras aquellos rituales, muchas personas afirmaban encontrarse completamente recuperadas. ¿Fue acaso el poder de la sugestión? ¿La tranquilidad que les proporcionó creer que estaban protegidas? ¿O realmente ocurrió algo que todavía no comprendemos? La respuesta continúa siendo motivo de debate. ¿Y qué es lo que dice la ciencia? Hoy conocemos este fenómeno como enfermedad psicógena masiva. Los especialistas creen que cuando un grupo de personas vive una situación de gran estrés, ansiedad o miedo, el cerebro puede desencadenar síntomas físicos completamente reales. No se trata de fingir, no es ningún teatro, y el dolor realmente existe. Los mareos también existen. Los desmayos existen. El cerebro puede llegar a producir respuestas tan intensas que otras personas comienzan a imitarlas de forma inconsciente. Nuestro cerebro está preparado para copiar el comportamiento del grupo. Es un mecanismo de supervivencia heredado durante miles de años de evolución. Cuando alguien huía, ¿los demás qué es lo que hacían? Correr. Aunque no supieran exactamente de qué. Ese mismo mecanismo podría explicar por qué, en determinadas circunstancias, una emoción intensa puede extenderse como si fuera una enfermedad. Pero la ciencia también reconoce que todavía existen casos que no encajan del todo en esta explicación. Y ahí es donde el misterio continúa. A lo largo de la historia siempre han existido dos formas de interpretar estos sucesos. La primera afirma que todo ocurre dentro de nuestra mente, que el miedo, el estrés y la sugestión son capaces de provocar auténticas epidemias psicológicas. La segunda, por otro lado, sostiene que quizá todavía desconocemos fuerzas capaces de influir en el comportamiento humano. ¿Por qué varias personas describen exactamente las mismas visiones? ¿Por qué algunas recuperaciones ocurren inmediatamente después de un ritual religioso? ¿Por qué ciertos fenómenos aparecen únicamente en lugares concretos y desaparecen sin dejar rastro? Son preguntas que incluso hoy nos resultan raras y siguen abiertas. Y quizá esa sea la parte más inquietante de todas ellas. Después de conocer estos casos, resulta inevitable hacerse una pregunta. ¿Qué pasaría si mañana ocurriera algo parecido en nuestra ciudad? Vivimos conectados a través de las redes sociales. Las emociones viajan más rápido que nunca. El miedo, la ansiedad,
la preocupación, incluso la alegría. Todo puede propagarse en cuestión de minutos. Quizá la verdadera histeria colectiva del siglo XXI ya no necesite que cientos de personas bailen sin parar o que rían durante días. Tal vez baste con una noticia falsa, un rumor o un vídeo viral para desencadenar reacciones que millones de personas acaben compartiendo al mismo tiempo. La mente humana sigue siendo uno de los mayores misterios que existen y probablemente aún estamos muy lejos de comprender todos sus límites. Y hasta aquí este nuevo episodio de Cherry Dreams Mystery. Si este viaje por alguno de estos casos más sorprendentes de la historia te ha hecho reflexionar, te invito a compartir este programa con aquellas personas que disfrutan explorando los misterios de la mente humana. Me gustaría que me dejaras en comentarios alguna pregunta. ¿Crees que la histeria colectiva tiene una explicación puramente científica? ¿O piensas que algunos de estos casos esconden algo que todavía no somos capaces de entender? Como siempre, gracias por acompañarme una semana más. Yo soy Iván y esto es Cherry Dreams Mystery. Y recuerda, a veces el mayor misterio no está en lo que vemos, sino en aquello que nuestra propia mente es capaz de crear. Ya sabéis que este programa lo tendremos disponible hoy un poquito antes en Cherry Dreams Radio, hacia las 5 de la tarde va a estar disponible, y después en iVoox, Spotify y YouTube lo tendremos a eso de las 11:30 de la noche. Vamos a esperar para ponerlo un poquito más tarde, ya que hoy tenemos un evento, ya sabéis, la final del Mundial España-Argentina, en la cual, pues bueno, en mi caso yo voy a ir con España, soy español, y también pues creo que la selección ha hecho un gran mundial y se merece pues levantar esa ansiada copa y ponernos esa segunda estrella en el pecho, pero bueno, sobre todo que sea un gran partido y que esta noche, quién sabe, igual tenemos histeria colectiva porque todos vamos a gritar ¡Viva España! Y gritar todos los goles que meta nuestra selección española. Que tengáis un fantástico día, disfruten la semana y nos vemos próximamente, mis queridos Cherry Dreamers. Hasta luego.